Entonces, lo que vamos a ver hoy día, como les decía, son los números con signo. Entonces, vamos a tener que, van a haber al menos tres formas de representarlo. Una de ellas es signo magnitud, ¿ya? La otra va a ser complemento a 1 y la última complemento a 2. Les adelanto desde ya que esta en particular es la más utilizada. El complemento a 2, de hecho, se ocupa en los sistemas actualmente, en los sistemas computacionales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta primero? Los siguientes puntos. Vamos a poner acá importante. Importante. 1. Cada vez que nosotros queramos trabajar e identificar, por ejemplo, el valor de un número, vamos a asignar un bit para el signo, ¿ya? Vamos a asignar en este caso siempre el primero de la izquierda. Para todos los sistemas, ¿ya? El primer bit, en este caso de la izquierda, será el bit de signo. Será el bit de signo. ¿Ya? Importante también, el bit de signo va a ser 0 si es que el número es positivo y va a ser 1 si es que es negativo. Dicho bit será 0, ¿cierto? Si el número es positivo y va a ser 1 si es negativo. Si el número es positivo y 1, ¿cierto? Si es que es negativo, como le estaba comentando ya. Si es negativo. Ahí. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que la representación de los números positivos va a ser la misma para todos, ¿ya? Eso va a ser para todos. Y yo siempre siento que queda mucho mejor para aprender cómo se trabaja en estos casos con un ejemplo directamente. Miren, vamos a poner acá un número, ¿ya? Y vamos a ver cómo es, qué nos da. Vamos a poner acá el más 25 y aquí vamos a poner el menos 25. ¿Qué vamos a tener en estas casillas? Vamos a tener signo magnitud, que sería la primera forma que podemos representar. Y aquí vamos a tener CA1, acá vamos a tener CA2, que sería el complemento a 2. ¿Ya? Yo no lo puse acá, el cómo se escribe más pequeño, pero lo vamos a escribir igual. O sea, de una forma más resumida. CA1, CA2, y el primero, ¿cierto? S/M, simplemente. ¿Sí? Entonces, yo acabo de decir que los positivos van a ser siempre 0, subir de signo, y los negativos va a ser 1, ¿cierto? Así que yo sé que como esta primera fila va a tener números positivos, va a tener para todos los casos, fíjense, para todos, un 0 acá. Eso lo sabemos ya a priori, solamente sabiendo que en este caso es un número positivo. Luego este número de acá, ¿cierto? Que sería el menos 25, va a tener siempre bit de signo 1, porque es negativo. ¿Sí? Algo importante también es que la representación de los números positivos va a ser siempre la misma para todas las formas de representación o para todos los formatos de representación. Lo voy a dejar escrito. Entonces, los positivos se van a representar igual para cualquier formato de representación o en cualquier formato de representación. Los positivos se representan de la misma manera. Se representan de la misma manera. Sin importar el formato de representación utilizado. Manera o forma también. Sin importar el formato utilizado. Simplemente nosotros estamos diciendo ya, ¿cómo representamos los números con signo? Y aquí tenemos tres formatos, ¿cierto? Nos dicen de partida que el bit de signo va a ser el de más a la izquierda, va a ser 0 si es que es un positivo, 1 si es negativo. ¿Sí? 0 positivo, 1 negativo, y además los positivos se van a representar siempre igual. Eso ya es una ventaja, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos a calcular directamente, antes de agregar más a otro punto si que fuera necesario, el primer dígito. Este vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para el caso de signo magnitud, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a directamente convertir el número a binario, lo que aparece acá, miren. Ahí.
este número, ¿cierto? O sea, perdón, este formato de representación, lo vamos a aplicar para este caso, y nosotros vamos a ver que el bit de signo va a estar listo, ¿cierto? Y nos van a quedar el resto de bits disponibles para representar el valor del número. ¿Ya? Claramente estamos separando el signo de la magnitud. Así que para el caso de SM, que sería en este caso el signo magnitud, obtenemos la representación de 25. La representación del 25, o del número. Del número. Estoy un poco choco escribiendo, pero está bien. Del número. Acá ustedes podrían preguntarse también qué pasa con la cantidad de bits, ¿cierto? Porque hasta ahora no se ha especificado. Y en realidad se puede usar cualquier cantidad de bits, la que nosotros queramos usar. ¿Ya? En particular, para este ejemplo, yo voy a usar en total 8 bits. Solamente lo definí de forma arbitraria, ¿ya? 8 bits. Fue arbitrario en este caso. ¿Ya? ¿Cómo representaré yo el 25? Según lo que nosotros vimos previamente. Pueden escribir en el chat. El 25, en este caso está en decimal. ¿Cómo lo representaría yo en binario? En binario sin signo, tal como nosotros vimos antes. ¿Ya? Voy a escribirlo de la siguiente manera. Recuerden que yo podía intuitivamente, si son números pequeños, decir ya. Un 1 en la primera posición pesaría por un 1. Un 1 en la segunda pesaría por un 2. En esta otra posición, ¿ya? Por un 4, por un 8, 16, ¿cierto? 32. ¿Sí? Ariel ya escribió un resultado. Vamos a ver si es que nos da lo mismo. Yo sé que en este caso el 32 de plano no lo consideramos, ¿cierto? Pero no hay, dado que el 25 es menor. Así que en ese sentido solamente nos bastan estas posiciones. Voy a poner, por ejemplo, un 1 acá. Ya ahí tengo 16. Acá tengo 24. Y me falta 1. Le pongo el 1. ¿Cierto? Así que los demás yo sé que van a ser 0. Y ustedes pueden ver que acá en realidad estamos usando solamente 5 bits. Con 5 bits somos capaces de representar el 25, ¿cierto? Sin embargo, como se definió que nosotros íbamos a usar 8 bits para representar el número que tenemos acá, ¿cierto? Este número de acá, tenemos que rellenar. ¿Con qué creen que rellenamos? Bueno, Ariel ya lo tiene correcto. Con 0, ¿cierto? Con 0 precisamente. Así que vamos a poner acá el número. De hecho, voy a poner un poquito más acá. 1, 1, 0, 0, 1. ¿Y cuántos 1 nos faltan? O, perdón, ¿cuántos 0? Nos faltarían 2, 3. 2 solamente. Conté 3, pero en realidad son solo 2. Ahí. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 8, estamos listos. Lo voy a pegar un poquito más el número para que sea bien. Ahí. Y ahí tenemos el número. ¿Sí? De hecho, Ariel tenía lo mismo en el chat. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Ya? Sí, muy bien. Recuerden escribir nomás, ¿sí? Así puedo tener una idea de si me están siguiendo o no. Ya, eso que acabamos de hacer es prácticamente lo mismo que hicimos ayer, ¿cierto? Solamente que en este caso le agregamos el bit de signo. Claro, muy bien. Así que, según lo que decíamos en este punto, fíjense bien, ¿qué dice? Que los positivos se representan de la misma manera sin importar el formato utilizado. O sea que yo ya sé que esta representación va a ser exactamente la misma. Así que de hecho la puedo copiar. Vamos a copiarla. La copiamos y nos llevamos este número para acá. De hecho lo copié entero, así que voy a copiar menos. Voy a copiar ese. Ahí sí. Y vamos a tener la representación en este caso de ese número. Luego vamos a ver qué pasa con los negativos. ¿Sí? Hasta acá en realidad es casi lo mismo que vimos ayer. Ahora viene el punto importante. ¿Qué creen ustedes si yo les pregunto qué debería hacer para el caso de signo magnitud? ¿Debería cambiar algo? En realidad, la verdad es que no. No debería cambiar nada porque para el caso de signo magnitud, la única diferencia entre lo que sería el más 25 y el menos 25 va a ser su bit de signo. Dado que la magnitud
va a ser exactamente igual. O sea, yo podría todavía copiar esto acá. ¿Se fijan? Así simplemente los voy a diferenciar. Y para nosotros es muy directo y simple quizá ver la diferencia, porque vemos el bit de signo y decimos, ah, ya, este es un número positivo porque tiene un 0. Convierto esto y me da que es 25. Va a ser más 25. Caso contrario acá, ¿cierto? Va a ser un 1 el bit de signo, así que el número va a ser negativo. Como esto vale 25, listo, es un menos 25. Sin embargo, eso que es simple para nosotros, para el computador no siempre lo va a hacer. Entonces hay formas que son más simples para el computador, que van a ser las siguientes. Por ejemplo, para el formato complemento a 1, que es el que tenemos acá, los negativos se van a representar de la siguiente manera, miren. Para complemento a 1, los negativos se obtienen simplemente invirtiendo los bits de la representación del correspondiente positivo. Lo voy a escribir ya. Los negativos se obtienen simplemente invirtiendo los bits. Simplemente invirtiendo los bits. Bits de la correspondiente representación del positivo o del positivo correspondiente. Del correspondiente positivo. ¿Sí? Así que puntos importantes acá ¿cuáles son? El invirtiendo, ¿cierto? Hay que invertirlos. ¿Cómo los invertimos? Directamente cambiando los ceros por uno y los unos por ceros. Me preguntan por acá si es que les puedo explicar por qué van los dos ceros que están en negro. Ah, ya, y no se los omiten. Lo que ocurre es lo siguiente, por si alguien más tenía la duda. Recuerden que acá yo arbitrariamente definí, miren, para este ejemplo vamos a trabajar con 8 bits. Entonces yo siempre tengo que respetar los bits que están definidos, por ejemplo, en un sistema, o en este caso de un problema, la cantidad de bits que me piden. Entonces, como yo podía representar el 25 exclusivamente con 5, puse los 5 acá, puse el bit de signo, y estos que me faltaban por rellenar, le puse 0 simplemente. Eso es lo que hicimos en ese caso. ¿Sí? Así que lo que habría que hacer es completar lo que me piden. Si me hubieran pedido, por ejemplo, 16 bits en vez de 8, hubiera tenido que poner acá 1, 2, 3, 4, hasta llenar esos bits. ¿Ya? Entonces, tenemos lista esta parte. Sería, de hecho no la tenemos lista, ¿cierto? Porque dijimos que teníamos que, para complemento a 1 se aplicaba eso. ¿Cierto? Esto es para CA1. Tenemos que simplemente invertir. Vale decir, yo cada uno de los bits que tengo acá, miren, ese 1 va a pasar a ser un 0. Ese va a pasar a ser un 1, un 1, 0, 0, 1, 1. Simplemente los voy a invertir. ¿Ya? Así que invertimos y vamos a ver qué nos queda. Nos va a quedar 0, nos va a quedar 1, nos va a quedar 1, 0, 0, y voy a respetar los colores, ¿ya? 1 y 1. Eso es todo lo que voy a hacer para poder representar entonces el negativo en caso que usemos complemento a 1. ¿Se entiende la idea? Simplemente invertir. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ahora, nos quedaría solamente ver qué pasa con el CA2, ¿cierto? De hecho, lo voy a poner en otro color. Vamos a ponerlo en verde. Para CA2, vamos a tener que los negativos en realidad se van a obtener de una manera un tanto diferente. Se pueden obtener por medio del siguiente método. Se obtienen siguiendo el siguiente algoritmo, le vamos a llamar, o regla mnemotécnica también podríamos decir. Siguiendo el siguiente algoritmo. Siguiendo este algoritmo. ¿Y cuál va a ser dicho algoritmo? Primero, lo que vamos a hacer es partir desde la derecha, manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿ya? Partimos desde la derecha. La derecha, me disculpa la letra, pero es que hace rato que no escribía a mano, así que ando medio así, escribiendo medio mal de momento. Desde la derecha
manteniendo todos los bits, manteniendo todos los bits, ¿sí? Hasta llegar al primer 1. Hasta llegar al primer 1. Y cuando llego al ese primer 1, lo voy a mantener. Al primer 1. 1. El cual también mantengo. También mantengo. De hecho, tengo puntitos, no sé si ustedes lo ven, pero aún así me enchequé. ¿Sí? Eso es lo primero que debo hacer. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Supongamos así, miren. Supongamos que yo tengo este número. Ese número, que está ahí. Y yo quiero aplicar complemento a 2. Fíjense que estoy usando la palabra aplicar como si fuera una especie de operador, ¿cierto? Siendo que uno podría decir, oye, pero en realidad ese es un formato de representación. ¿Cómo lo aplicamos? Y en realidad es que muchas veces se usa de esa manera, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a partir por la derecha, ¿cierto? Por acá. Voy a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también lo voy a mantener, ¿cierto? Así que me va a quedar así. 0, 0, 0, 0, 1. Eso es lo primero que voy a hacer. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Los bits que siguieran, por ejemplo, pensemos que para nuestro caso fuera, supongamos acá un 1, 0, 1, 1, por ejemplo. Vamos a ver qué ocurre. Y los siguientes bits se deben invertir. Se invierten. O sea, los ceros se cambian por unos y los unos se cambian por ceros. Los siguientes bits se invierten, ¿cierto? Los ceros se cambian por unos y los unos por ceros. Se cambian por unos. Voy a ponerlo así ya. Y los... De hecho, mejor lo escribo bien. Por unos y los unos por ceros. Así. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo que acabamos de escribir, lo que deberíamos hacer entonces sería mantener todos los bits de la derecha hasta llegar al primer 1, ¿cierto? El cual también mantengo. Y los siguientes los debo invertir, así que va a pasar a ser 0, en este caso va a ser 1, 0, 0, ¿cierto? Así que nos quedaría algo de esta forma. Mantengo, mantengo, mantengo. El primer 1 también lo mantengo. Y los siguientes los invierto. ¿Sí? Y ahí tendríamos el correspondiente complemento a 2. ¿Se entendió esa idea? Escríbame si se entiende. Si es que alguien no lo entiende, me pone no se Sí, entendió. profe, se entiende. ¿Sí? Ya. Si se entiende, entonces, ¿cómo nos quedará para este caso acá? Miren. De hecho, vamos a ver un ejemplo antes de llenar la última casilla, ¿ya? Que sería la que está acá, miren. Vamos a poner aquí unos ejercicios pocos. Porque créanme que esto lo vamos a usar al momento de realizar suma y resta. Y bueno, y también al dividir y todo eso. Ejercicio, un ejercicio relativamente simple. Sería, por ejemplo, 0, aquí vamos a poner 1, 1, 0, 1, 0. Aquí vamos a escribir el 1, 0, 0, 0, 0, 0. Por ejemplo, ese. Y uno también interesante que a veces genera dudas. Este de acá. Ahí. Quiero que desarrollen el primero para ver cuánto les da. Y lo pueden escribir, recuerden. Parten de la derecha, mantienen todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? Y los siguientes los invierten. ¿Cuánto les da? Vamos a poner esto por acá. Ahí. ¿Aquí lo calculó? Ah, ya. Muy bien, Yolanda. Nos dice que es 0, 1, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Sí, se ve bien ese, ¿eh? De hecho,
Tiene toda la pinta de estar correcto. Sea 2, nos daría entonces, ¿cierto? Voy a partir por la derecha, lo voy a escribir abajo primero, ¿ya? Sería como 0, 1, se mantienen y los siguientes se invierten, ¿cierto? Así que nos va a quedar así, exactamente. ¿Sí? Queda tal cual como lo escribiste. Ahí, ¿cierto? Vamos a tener el siguiente, donde nos va a quedar algo así. ¿Sí? Ya, el B nos queda de esta forma, ¿cierto? Yo lo voy a escribir abajo. Mantenemos todos los ceros hasta llegar al primer 1, pero acá no hay ningún cero antes, ¿cierto? Está únicamente el 1 primero, así que ese se mantiene y los siguientes se deben invertir, ¿cierto? Así que nos queda de esa forma, exactamente, como el que corregiste. Y lo vamos a mover para acá, lo tenemos ahí. Luego, el último. Quiero que me digan qué pasa con el último. ¿Les parece extraño de alguna manera? Algo diferente tiene, ¿cierto? ¿Ya? Esa es una buena pregunta, Vicente. Vicente pregunta si es que en el B no es un número positivo. ¿Queda igual? Allá, en el B primero, respondiendo a esa pregunta, este número, cuando lo vemos así, es positivo. Ahí es positivo, ¿cierto? Yo sé que este número de acá, en el A, es negativo. Y este último también es negativo. Sin embargo, cuando yo aplico el complemento a 2, lo que ocurre es lo siguiente. Es que le cambio el signo. Piensen que el complemento a 2, cuando yo lo uso como si fuera un operador, es como multiplicar por menos 1 un número. ¿Ya? Le cambia el signo. Y si lo aplico de nuevo, va a quedar ahora positivo. De nuevo, negativo y así ver alternándose. ¿Sí? Y como ustedes dicen, el que está acá queda exactamente igual. Queda exactamente igual, no cambia. Es como un caso bien raro, pero aplicando las reglas nos queda así. Mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? El cual también mantenemos. Y los siguientes los invertimos. Sin embargo, en este caso no hay siguientes. Así que nos queda de esa manera. Y estaría correcto. ¿Sí? Ya. Entonces, con eso claro, ahora podemos resolver sin ningún inconveniente lo que tenemos acá, miren. ¿Cómo quedaría entonces el complemento a 2? O la representación del menos 25 que está acá en complemento a 2. Simplemente tomamos la representación que tenemos del positivo, que sería el más 25, y le vamos a invertir su valor. O sea, vamos a partir por la derecha, ¿cierto? Y manteniendo todos los ceros hasta llegar al primer 1, y luego los invertimos. Ahí sí. Estaba diciendo una cosa diferente. Acá tenemos el primer 1, se mantiene, y los siguientes se van a invertir. 0, 0, después viene un 1, 1, y ahí nos quedó. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas respecto a cómo representamos los números, ya sea en signo de magnitud, en complemento a 1 o en complemento a 2? Es el momento, recuerden. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Caché el primero, el que era signo magnitud, creo. ¿Sí? Sí, signo magnitud porque queda igual, solo se cambia el uno. Ah, sí. Porque lo que pasa es que el formato, recuerden que estos tres son diferentes. El formato signo magnitud, la única diferencia que existe entre números que son de misma magnitud, ¿cierto? Pero signo diferente, va a ser el bit de signo. Por eso. ¿Sí? Esto representa la magnitud, que es 25, como lo calculamos nosotros, así que queda tal cual. Es el único caso que pasa eso. ¿Sí? Sí, ok, Ya, muy bien. gracias. De nada. Y como les decía, también para el caso de los positivos, no cambia nada. Siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? De la misma representación. Y la única diferencia que hay para el caso de complemento a 1, complemento a 2, ¿cierto? Es el cómo se obtiene el negativo. Que para el caso de complemento a 1, simplemente tomábamos la representación del positivo e invertíamos los bits directamente. ¿Se le escucha cortado el audio? Podría ser de repente la calidad de internet, ¿eh? Si no, recuerden que la grabación, por lo general, después cuando la subo no queda con ningún corte, ¿ya? A veces podría ser la conexión que tengamos algún inconveniente. Sí. Sí, pero mira, si es que algo de repente se perdió porque se te cortó el audio un poco, recuerda que puedes revisar el video. Yo lo subo apenas termina la videoconferencia, ¿ya? Ya. Entonces, me pregunta Yolanda, de nada, Felipe, para los números negativos, ¿siempre tengo que hacer el positivo primero para signo magnitud, complemento a 1 y complemento a 2? Es muy recomendable porque así podemos pasar directo, a menos que por ahí con la práctica uno adquiera
por decir así la habilidad de poder identificar rápidamente el número, que al menos si me preguntan a mí, yo por lo general, yo siempre obtengo el positivo y después saco el negativo, ¿ya? Así que si alguien lo puede hacer rápido, ningún problema, ¿cierto? Pero mi recomendación es esa. Vamos a remarcar acá también, ¿cierto? Ahí, para que no se nos pierda. Entonces, con eso claro, vamos a hacer lo siguiente, porque hasta ahora ya sabemos que podemos representar números positivos y negativos, ¿cierto? Simplemente asignando un bit al signo y aplicando alguno de los formatos. Les comento desde ya que el formato más utilizado es el complemento a 2. El formato más utilizado es el complemento a 2. Específicamente usado en los computadores personales. Esa letra no es una I, pero nos falta ver algo así. ¿Qué pasa si yo tengo un número y yo les digo que está en complemento a 2? ¿Cómo ustedes le ven el valor? ¿Cómo podemos saber si será, no sé, un menos 30, será un más 15, por ejemplo? Ahora lo vamos a ver. De hecho, hay varias maneras. En los computadores personales, o los sistemas computacionales, mejor dicho, es el CA2. Computacionales. Se me estaba yendo la idea. Es el complemento 2. Por si acaso voy a ir mejorando la letra, espero. De aquí, mediante siga avanzando el curso, vamos a ir mejorando. Esperamos. Ya. Entonces, ahora vamos a obtener el valor, ¿ya? ¿Cómo obtenemos el valor? Por eso nosotros nos vamos a centrar con el complemento a 2. En CA2. ¿Ya? Y la respuesta a esto sería directamente que para los positivos no hay problema, ¿cierto? Para los positivos ya lo sabemos hacer. Para los positivos simplemente vamos a hacer lo mismo que hacíamos siempre. Convertir, dándole peso según donde estén los unos, ¿cierto? Para los positivos podemos convertir directamente. Se puede convertir directamente a su valor. Directamente a decimal. Directamente a decimal, tomando el número como positivo. Porque recuerden que hasta antes de hoy, lo que hacíamos nosotros era simplemente trabajar con números sin signo. Es como si fueran en este caso, los naturales, ¿cierto? Y bueno, y también vimos algunos con partes fraccionarias, pero nunca le consideramos signo. Directamente y considerar los positivos. Considerarlos positivos. Pero para los negativos, ahí tenemos algunos inconvenientes. Con lo negativo no es tan directo, ¿cierto? De hecho, estaba pensando en el color. ¿Qué color le pondría a esto? Le voy a poner verde, ¿no? Sin embargo, para los negativos, tenemos que, de alguna forma, elegir algunos de los métodos que yo les voy a presentar. Para los negativos, podemos hacer lo siguiente. Podemos seguir los siguientes métodos. Siguientes métodos. El primer método, yo creo que ustedes se podrán imaginar también que es directamente convertirlo, ¿cierto? O sea, convertirlo a positivo y ver qué número es y después decir ya, si por ejemplo era el 30, yo digo ya, pero es el 30 negativo. Esa es una forma, que de repente puede ser más lenta, ahí depende de si a uno le parece o no, pero hay otra forma también. La primera forma, como decía, es convertirlo a positivo y ver su valor, pero considerarlo negativo. Convertirlo a positivo, ¿cierto? Obtener su valor y considerarlo, digo, negativo. Obtener su valor y considerarlo negativo. Me está faltando espacio.
considerarlos negativos. ¿Cuál será la otra forma? Tendrá que ser un poquito más rápida, o tener alguna gracia, por decirlo así, ¿cierto? Y esta forma va a ser la siguiente, miren. Miren lo que les voy a explicar yo. Hay varias formas, pero estoy recordando cuál es la que les voy a mostrar acá. Ah, ya me acordé. Ya. Se convierte directamente los bits que no son de signo, que no son de signos, son de signo, ¿ya? O sea, estos se convierten directamente, como si fuera un número positivo. Un número positivo. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Déjenme ver, arreglar las comas que las puse como fuera de lugar. Ahí, que no, como si fuera un número positivo. Ya. Y aquí viene el punto importante. Y el bit de signo se va a convertir a su peso que le correspondería según la posición, pero se va a tomar negativo. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y el bit de signo se convierte asignando el peso que le corresponda según su posición, pero negativo. Usando el peso que le corresponda según su posición, pero considerándolo negativo. Según su posición, como les digo, con el ejemplo va a quedar mucho más claro, ¿ya? Pero negativo. Y eso es importante. Así que lo vamos a destacar acá. Pero negativo, ¿cierto? Ya. Si no se entendió mucho, ahora lo vamos a aclarar mucho más, ¿ya? Ejemplo. Vamos a tener entonces, obtener el valor de los siguientes números en CA2. Obtener el valor de los siguientes números en CA2. De los siguientes números en CA2. En CA2, acá está. ¿Cierto? ¿Y qué números vamos a tener? Vamos a partir con algunos nomás. Vamos a tomar, por ejemplo, acá a nuestro número. Vamos a partir con un positivo. Por ahí. Ese número. Un número no tiene para qué ser tan grande tampoco. Vamos a tomar otro número más. El B, que va a ser un número negativo ya. Este va a ser. Ahí. Me parece bien ese número. Y vamos a tener el C. Este número va a ser así. Ahí. ¿Sí? Eso vamos a convertir entonces. Los voy a copiar para la siguiente página porque aquí nos quedó muy poco espacio ya. Y ahí los vamos a resolver. Mientras tanto, les pregunto a ustedes, mientras yo lo copio, ¿qué número será el A? ¿Qué número es? ¿Creen ustedes? Recuerden que ahora tienen signo. Voy a copiarlos del otro lado ya. Voy a ir para la otra página. Me fui a la otra página y aquí los voy copiando. Y quiero que por mientras me digan qué número, según ustedes, es el A, si lo convertimos. Ya, me dicen por ahí Ariel y Vicente que es el 13, me dicen. Vamos a ver si es el 13. De hecho, tiene toda la pinta que sí. Recuerden, si el número es positivo, como en este caso lo identificamos directamente por el bit de signo, convierto directo, como lo hicimos antes en las clases previas. Directo simplemente. Y recuerden que acá yo digo que, por ejemplo, este bit, ¿cierto? Aporta un 1. Si ese aporta un 1, el siguiente aportaría un 2, pero no está. Este aportaría un 4.
y el siguiente un 8. Si yo sumo 8 y 4 me da 12, más 1 me da el 13, ¿cierto? Así que efectivamente estarían en lo correcto. El número A va a ser directamente el más 13. ¿Cierto? Recuerden que ahora es positivo, así que tiene que decir más 13. Como es positivo, convertimos directamente. Como es positivo, se convierte directamente. Voy a escribir derecho, sí. Directamente. Y es un más 13. Así, sin hacer nada más. Sin embargo, para los casos siguientes vamos a tener que aplicar algunas de las cosas que vimos. Uy, me quedó bien chueco eso, pero bueno. Ahí. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre acá. Y yo sé que de repente podría sonar medio extraño lo que escribí, pero créanme que es más simple de lo que parece. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, menos 9 me dicen por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a asignar los pesos que le correspondan según su posición. ¿Cómo así? Este va a aportar un 1, el siguiente no está, ¿cierto que habría sido un 2? Este va a aportar un 4, ¿sí? Y el que está acá, miren bien, va a aportar, digo, el peso que le correspondería según su posición. Se supone que acá debería venir un 8, ¿cierto? No está. Acá debería venir un 16, ¿ya? Y eso es lo que va a aportar él. 16, pero, me devuelvo un poquito a la otra página. Ahí está. El bit de signo se convierte usando el peso que le corresponda según su posición, pero negativo, ¿ya? Así que creo que está correcto lo que me dice Vicente, ¿ya? Así que en realidad va a ser un menos 16, ahí sí. Menos 16, ¿cierto? Más 4, más 5. De hecho, me da como menos 11, ¿no? Estoy sumando mal. Más 4, más 1, ahí sí. Así que en realidad da menos 11. ¿Sí? Si no, sí puede pasar que nos equivoquemos en sumar. Sí. Por eso que la pensé. Que a veces, aunque parezca broma, pero en realidad uno se equivoca en lo más simple, ¿sí? Porque se confía, se desconcentra. Es súper fácil cometer errores en cosas así. ¿Se entendió lo que acabo de convertir? ¿Cómo lo realizamos? Porque si es que se entendió, quiero que conviertan el siguiente. Para que veamos qué nos da. Creo que puse uno de más, ¿cierto? Vamos a borrar uno. Ahí sí. Está agregando más 0, o sea, más 1. Ahí está correcto. Conviértalo, por favor, para ver qué les da. Y les da... por acá me dicen menos 3. Vamos a verificarlo. Recuerden que lo que tendría que hacer es simplemente asignar el peso que le corresponda a cada una de las posiciones, ¿cierto? Normal, con la sola diferencia de que para el bit de signo le damos el peso negativo. Es la única diferencia. En este caso tendríamos un 1, el que seguía habría sido el 2, pero no está, ¿cierto? Así que viene ahora el 4, después viene el 8, y después viene el 16, pero negativo, ¿cierto? Menos 16. Así que convierto simplemente sumando los pesos correspondientes y nos queda así. Más 8, más 4, más 1. Y eso nos da, ¿cuánto? Acá tenemos, ¿cierto? 12, tenemos 13, da menos 3, efectivamente. Muy bien. ¿Sí? Así que estamos en lo correcto. Así entonces como nosotros vamos a obtener los pesos. ¿Les parece que tiene sentido? ¿O les parece medio extraño, no les da? Profe, de los dos métodos que nos nombró, ¿cuál mejor? Porque acá utilizó en las dos ocasiones el otro método, el B, el Claro, segundo. sí. ¿Y el primero no es tan recomendable o...? Mm, Esa es una buena pregunta. Mira, en realidad ambos métodos son igual de válidos. Lo que pasa es que generalmente al trabajar, así, al empezar a hacer cálculos, uno tiende a tardar más en el primero. Entonces, personalmente yo ocupo el segundo, simplemente por el hecho de que siento que es más rápido. Ah, ya, ok. ¿Sí? Pero en sí son Gracias. igual de válidos.
Sí, sí, porque usé solamente ese, ¿cierto? Pero en realidad, como les digo, es por un tema de velocidad, porque además cuando nosotros ya vayamos resolviendo otro tipo de problemas, les voy a mostrar una forma súper rápida de convertir los números binarios, que en realidad se basa en hacer como una conversión previa a hexa. Entonces yo podría tener, pensemos así, miren, por ejemplo, un número súper grande, este número. Bueno, puse muchos ceros, pero supongamos que es así. Por ejemplo, ese número. ¿Se imaginan si yo empiezo a sumar? Obviamente le sumo los pesos a todos los unos. Pero hay algo que yo puedo hacer y que es mucho más rápido a veces, que es como agrupar así de a 4, como si fuéramos a convertir a hexa, ¿cierto? Hasta ahí nomás, sin tomar el bidesigno. Y después yo hago como unas conversiones, por decirlo así, intermedias a hexa. Entonces yo digo que este es un 9, ¿cierto? Yo digo que este otro número que está acá, ¿cierto? Sería un, recuerden, un 1 más un 2 son 3, más el 8 nos da, en este caso un 11. Bueno, le podrían poner, ¿cierto?, la letra que corresponda, que sería en este caso la B. Y este número de acá sería el 7. Después viene un 0. Y tendría que ver cuánto aporta ese número que está acá. Por ejemplo, esto es una forma de hacerlo rápido, miren. Yo diría que este de acá aportaba, ese aportaba un 1, después un 2. Voy a hacerlo mejor sin escribir. Ahí. Ese era un 1, un 2, un 4, un 8, un 16, 32, 64, ¿cierto? Después venía acá el 128. Después venía 256, 512. Después 1024. Después 2048. Estoy a punto de que se me escapen. Después viene el 4096, si no me equivoco. ¿Cierto? Y después viene el 8100 y algo, y ahí ya no me acuerdo, así que lo voy a calcular. Ya después vendría, y nos falta uno más después de ese. Vendría el, les digo ya, 4096 por 2. Vendría el 8192. 8192 es el que va ahí. Y el que sigue sería el doble de eso, pero negativo. Sería el 16.000, o sea, menos 16.384. Menos 16.384. Voy a escribir. 16.384. ¿Para qué nos sirve eso? Porque yo podría después decir así, miren. Podría decir, ya, este número entonces va a ser el menos 16.384 más, voy a poner el 7 que está acá, ¿cierto? Y como hice una conversión a hexa, usaría la base de hexa, como lo agrupé en 4, ¿cierto? Y sería, recuerden, este exponente sería 0, este exponente tendría un 1, este tendría un exponente 2. Más 11 por 16 y más 9, que quedaría claro, por 16 elevado a 0. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿O que es muy extraño? Porque en realidad lo que estoy haciendo es simplemente convertir un número muy grande, que podría tener, imagínense, todos los unos. Podría empezar entonces a sumar el valor de cada uno o agruparlos, que es lo que hice yo. Se fijan que agrupé, aquí tengo el 9, acá tengo el 11, acá tengo el 7, acá venía un 0, que no lo tomé en cuenta, y después vi el valor del último 1, del primer 1, perdón, ¿cierto? Y lo hice Profe, pero negativo. así como agrupa de a 4, se puede agrupar en 3. Y hacerlo en octal, ¿sí? Ah, ya. Sí, sería válido. Esto simplemente es una forma como de números muy grandes, convertirlos rápidamente a su número. Y con, obviamente, quizá a mano no es tan rápido, pero con una calculadora básica, las típicas Casio, se puede hacer rápidamente. Entonces, si yo sumo eso, 384 más 7 por 16 al cuadrado, después más 11 por 16 y más 9. Y me da que ese número es un, lo voy a escribir, ese es un menos 14.407. Ese sería el número. ¿Se fijan? Entonces, quizá de esta forma fue más rápido, quizá no, pero créanme que cuando hay muchos unos y es muy grande el número, es lo más conveniente. ¿Se entendió eso? Porque si no se entendió, de momento lo pueden omitir, yo después lo voy a ir reforzando. ¿Ya? Esto es como un adelanto para calcular números grandes. Estoy escribiendo como así.
un adelanto para calcular números grandes. Números, o en realidad muy grandes. ¿Sí? Ya. Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Si no se entendió, vamos a omitarlo de momento. Si se entendió, muy bien. Y lo vamos a ir reforzando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver lo que tenemos que realizar para sumar y para restar, en definitiva, en CA2. Suma y resta, que en realidad ustedes saben que restar es casi es lo mismo que sumar, simplemente, en CA2. ¿Por qué nos centramos tanto en el CA2? Porque es precisamente el que más se ocupa. Ya. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, miren. Puede parecer muy directo, pero ahí, ¿cierto? 0 más 1 es 1, ¿cierto? Lógicamente esto es súper directo, ¿cierto? 1 más 0 va a ser 1. Pero, ¿qué será esto? ¿Qué resultados les daría ese 1 más 1 en binario, por ejemplo? Por favor, escríbalo, ¿ya? Si se le ocurre la idea. Claramente sabemos que en decimales son 2. Pero en binario, ¿cómo yo escribo el 2? Como un 10. Claro, como un 1-0, ¿cierto? El tema es que esto que está acá, ese 1, es lo que se le va a llamar acarreo después. ¿Ya? Este número que está acá, miren. Acarreo, o carry también, que se le llama. Que sería lo que uno pasa para la siguiente fila, cuando está, por ejemplo, sumando. Algo más que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, miren. Que si yo tengo, por ejemplo, este más este más este, 1 más 1 más 1, ¿cuánto les daría eso en binario? Nos debería dar 3, ¿cierto? Entonces tenemos que el acarreo en este caso es 1 también, pero la suma fue diferente, la suma fue 1. ¿Sí? Con eso, claro, nosotros ya podemos empezar a sumar y restar en CA2 sin ningún inconveniente. Ya es todo lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una suma para que ustedes lo vean. Ejemplo. Sumar los siguientes números. Y vamos a sumar estos números. Los siguientes números. Vamos a tener acá, por ejemplo, el 0, 1, 1, 0, 0, 1. Un número grande ya, ahí sí. Vamos a poner uno más. Ahí. Ya tenemos ese número. Fíjense que son 8 bits. 8 bits, ahí está. Y vamos a sumarle este número. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ese número. ¿Qué pueden notar así a priori? Hay un número, ¿cierto?, que es positivo y hay otro número que es negativo. El primero, ¿cierto?, que yo puse, que sería este, es un número positivo. Lo identifico por su bit de signo, ¿cierto? Y el segundo es un número negativo. Pero yo lo puedo sumar sin ningún inconveniente. No hay ningún problema para sumarlo. Y lo vamos a hacer acá. Quiero que pongan atención a lo que ocurre, miren. Yo voy a partir por la derecha tal como lo hacíamos siempre. Parto por acá, voy sumando. 0 más 1 va a ser 1, ¿cierto? No hay carry. Después, 0 más 1 va a ser 1. Acá lo mismo, 1. Acá va a ser 0. Aquí va a ser 1. Pero acá, ¿qué ocurre? Miren. En este caso, 1 más 1 va a ser 0, 1, ¿cierto? Después, 1 más 1 más 1 es lo que tenemos acá. Nos va a dar, en este caso, 1 y un carry de 1, ¿cierto? Después sumamos. Vamos a tener ese caso 1 más 1 va a ser 0, 1. Lo escribimos acá. 0, 1. Pero les pido a ustedes que cuenten ahora los bits que tenemos. Fíjense cuántos bits tenemos. Tenemos, acá eran originalmente 8, ¿cierto? 4 y 4. Pero acá hay 4 acá, hay 4 acá y nos sobra 1. Ese bit que sobró
nosotros los tenemos que eliminar. Siempre que estemos sumando o restando, la cantidad de bits debe mantenerse y cualquier bit que se pasa debe ser eliminado. ¿Ya? Eso es importante. Importante. Profe, ¿y se pueden sumar números con distinta cantidad de bits? Se podría, pero se debería completar el número. O sea, sería completar Perfecto. la cantidad de bits. ¿Sí? Ya. Y importante. Lo voy a escribir, se me fue la idea. Era... Ah, ya me acordé. Importante. Al sumar y restar, en CA2 se debe mantener la cantidad de bits. Y todo bit que se pase al obtener resultado debe ser eliminado. ¿Ya? Yo no lo estoy eliminando porque sea un 1. Eso es muy importante. No lo eliminé por ser un 1, sino porque se pasó. ¿Ya? Sí, solo se elimina sin más. Ya. Yolanda me dice sobre lo del acarreo. ¿Sobre el acarreo acá o sobre el acarreo que hicimos acá? Espero la respuesta. Bueno, voy a explicar ambos. En este caso, cuando hablo de acarreo, simplemente me refiero al dígito que uno pasaba a la otra columna. Recuerden cuando trabajábamos, por ejemplo, en decimal, cuando estábamos de repente en la básica, ¿se acuerdan? Y uno hacía esto. Teníamos, por ejemplo, el 14 y teníamos el 7 y sumábamos, ¿cierto? Yo decía, 4 más 7 va a ser 11, ¿cierto? Y paso otro número al lado. Esto de acá es un acarreo, es un carry, ¿sí? Eso es simplemente. Y en definitiva lo que hacía era pasarlo a la otra columna, ¿cierto? Acá me quedaba el 1, ahí me quedaba el carry de 1, sumaba y me daba 21, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que hacíamos antes. Entonces, para el caso de binario, exactamente lo mismo. Ah, ya, de abajo me dice, ¿cierto? Entonces acá, cuando tengamos estos casos, ¿cierto? Que por ejemplo acá nos da 1, 1, el resultado va a ser 0, 1, ¿ya? Ese es el acarreo. Acá 1, 1, ese es el acarreo. Y para el ejercicio, ¿qué teníamos? Acá íbamos 0, 1, obviamente 1, acá lo mismo 1 también, 1 más 0 es 1, acá 0, hasta acá todo perfecto. Pero acá tenemos 1 más 1, ¿cierto? Nos va a dar 0, 1 con un acarreo, ¿cierto? Después 1 más 1 más 1, vamos a estar en el caso de acá, ¿cierto? Así que nos da 1 con un acarreo de 1, ¿sí? Y cuando llegamos a este punto que tenemos 1 más 0 más 1, nos va a dar este resultado. Ponemos el resultado, la suma y el carry. El carry quedó afuera, por decirlo así. Luego, como nos pasamos de la cantidad de bits que teníamos en el sistema, que en este caso eran 8, este bit lo eliminamos. Por eso. Ya, muy bien. Y ahora voy a escribirlo porque se me va a ir la idea de nuevo. Ahí sí. Era importante. Al sumar, me cuesta escribir una U, estamos mal ahí. Al sumar o restar, en CA2 debemos mantener la cantidad de bits. Debemos mantener la cantidad de bits. Mantener la cantidad de bits. De bits. Si nos pasamos, o sea, los bits adicionales se deben eliminar. Los bits adicionales en el resultado, ¿cierto? En el resultado. Estoy como súper apretado escribiendo, voy a moverme un poco para acá. Ahí. Ahí sí, para que me quede espacio. En el resultado se eliminan. Ahí directamente. ¿Ya? Eso es importante. Y para que comprobemos si es que el resultado está correcto, deberíamos calcular el valor, ¿cierto? ¿Les parece si calculamos el valor? Este ejercicio no tiene ejemplo, o sea, perdón, no tiene número, digo. Ejercicio 1. Vamos a comprobarlo ya. Voy a llevar este numerito para acá. O este desarrollo para allá. Ya. Me voy a ir para acá. Recuerden que este apunte se los voy a subir junto con la grabación. Así que si es que quieren revisar algún detalle más allá, lo pueden revisar y cualquier duda me escriben en el foro consulta. Ya, lo que quiero hacer ahora, por si acaso, es ir comprobando los valores. ¿Qué número es ese y qué número es este? Y lo vamos a comparar con el resultado. Para ver si nos dio correcto o no. ¿Ya? Yo voy a ver los valores. Comprobación.
fíjense que lo que yo hago directamente es muchas veces simplemente convertir así con esa conversión que les decía. Ese número, ¿cierto? 0, 1, 0, 0. Este número va a ser, si yo lo agrupara de a 4, ¿cierto? Sería un 6 acá, acá tendría un 4, ¿cierto? Y lo que hago yo, en definitiva, es multiplicarlo por 16, o sea, como si estuviera en hexa. Va a ser entonces un 6 por 16 más 4. Esa es una conversión rápida. Este me estaría dando, si no me equivoco, un más 100. ¿Les da así a ustedes? ¿Sí? Sí, ¿También? ¿Sí? Ya, muy bien. Recuerden que también yo podría convertirlo dando el peso a cada uno de estos unos, sin ningún inconveniente, ¿cierto? Ese sería un 4, 8, 16, 32, 64, ¿cierto? Me debería dar el mismo resultado. Luego voy a comprobar el valor del otro número, el número que está acá, este número. Vamos a ver qué nos da. El 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Voy a aplicar de momento lo mismo, ¿ya? 3, este sería un 7. Recuerden que el bit de signo no lo incluyo de momento, ¿cierto? Para realizar esta operación que nos permite calcular. ¿Qué valor tiene ese 1? Fijémonos que acá tendrían los siguientes valores. Ese sería un 1, un 2, un 4, un 8, 16, 32, 64 y este sería un menos 128, ¿cierto? Porque sería el número, el bit de signo, ¿cierto? Menos 128 más, tomo este número de acá, lo multiplico por 16 elevado a 1, como si fuera un hexa, más este número de acá, que sería el 3. Y no lo multiplico por 16 elevado a 0 porque en realidad es lo mismo, ¿cierto? Y vemos qué me da eso. Y aquí uso una calculadora como cualquiera y calculo. Menos 128 más 7 por 16 y más 3. Me dio a mí menos 13. ¿Les dio a ustedes lo mismo? ¿Sí? Ya, muy bien. Recuerden que también ustedes podrían haber convertido esto a su positivo correspondiente y haberlo convertido con cada bit dándole el peso. Si me preguntan a mí, yo siento que sería un poquito más lento, ¿ya? Pero si a ustedes se lo hace más rápido, igual lo pueden hacer. Y en este caso, ¿qué número es el que está acá? Vamos a ver si es que nos da el número que corresponda. ¿Qué hago? Tomo el número, voy a tomarlo acá, voy a escribirlo, 101, 0111, y ahí tenemos el número, ¿cierto? Ahí está. Lo convierto tal cual. Voy a hacer esas agrupaciones. Ese sería un 5, recuerden, un 1. Este sería un 4, así que nos da un 5. Este número de acá sería un 7. Y no tiene nada más, ¿cierto? Porque es un número positivo. Así que yo simplemente voy a decir, entonces, 5 por 16, ¿cierto? Estoy haciendo como una especie de conversión así eh, implícita a hexa, ¿cierto? Más el 7. 5 por 16 más 7. Nos daría 87. Más 87, ¿cierto? Porque sería en este caso positivo. ¿Se corresponden los resultados? ¿Sí? Efectivamente se corresponden. ¿Sí? ¿Se fijan que nos dio correcto? No se toma en cuenta el 0, claro, porque es positivo. Efectivamente, Vicente. Voy a prender la luz, que como que está muy oscuro acá. Y no veo ya. Ahí sí. Como que se nos está yendo el verano. De hecho, se fue ya, ahora que lo pienso. ¿Sí? ¿No era como el 21 cuando cambiamos? Ya. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el último ejemplo que vamos a hacer ya para cerrar la clase de hoy día? Es lo que dijimos que íbamos a hacer acá. Miren, acá dijimos suma y resta. Ahora viene la resta, pero ustedes se van a dar cuenta que en realidad, como lo han hecho todo el tiempo, cuando nosotros restamos, en realidad sumamos. O podemos sumar si queremos. Fíjense bien. Vamos a hacerlo como un recordatorio. De hecho, mejor voy a escribir la pregunta y luego lo desarrollamos.
Por ejemplo, el 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ese número. Ahora estoy usando 6 bits, ¿ya? Es parte del problema, ¿no? Menos este número. Recuerden que podrían ser positivo o negativo, da lo mismo. No, puse un número muy grande. Ahí sí. Ahí sí. Porque me interesa que lo que hacemos resolver hoy día y ya en la siguiente clase vemos casos medio extraños que pueden darse. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Quiero que ustedes recuerden lo siguiente, miren. Ahí. En realidad es como, sí, dejémoslo como recordatorio. A menos B. ¿Cierto que sería lo mismo que yo dijera lo siguiente? A más el inverso multiplicativo del B, ¿cierto? O menos B. Y sería exactamente lo mismo, ¿cierto? Ahora, mi pregunta es, ¿de qué forma en complemento a 2 o en binario, ¿cierto? Seguro que hemos estado viendo ahora, yo puedo representar o obtener el supuesto negativo de un número. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo vimos hace un momento, ¿cierto? ¿Cómo podría yo obtener la representación en negativo de un número si estoy en complemento a 2? Cambiando el 0 por un 1. El primero, el rojito. Ya, si eso fuera en signo magnitud, sería así es, efectivamente. Pero recuerda que estamos en complemento a 2. ¿Se acuerdan que en complemento a 2 yo me daba cuenta que por acá yo tenía algún ejemplo? Sí, tiene razón. ¿Cierto? Con estupidez. Sí. Sí, te fijas que en realidad cuando estoy en complemento a 2, yo al aplicar complemento a 2 como si fuera un operador, lo hago negativo. O sea, en realidad, más que hacerlo negativo, le cambio el signo, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, cuando nosotros le aplicamos complemento a 2, le cambiamos el signo. En definitiva, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Sería simplemente decir, esta operación es equivalente a lo que vamos a tener acá. Va a ser lo mismo que yo tomara, por ejemplo, el número que tengo arriba, que está acá, lo copio tal cual, no le hago nada diferente. Ahí está. Y a este número de acá, le voy a aplicar el complemento 2. Me quedo choca esa línea, pero sea 2. Entonces le cambié el signo, por decirlo así. Entonces conseguí hacer eso, obtener su inverso, en este caso aditivo, había hecho multiplicativo, me parece. Sí, va a funcionar. Complemento a 2, entonces me va a quedar que mantengo, ¿cierto? El primer bit, lo mantengo, y los siguientes los invierto. Porque recuerden que los ceros se mantenían, pero en este caso no tiene ningún cero. ¿Ya? 0, 0, 1, 1. Después viene un, perdón, un 1. Ahí sí. Y en definitiva sumamos. ¿Qué podemos decir entonces? Que si es que yo quiero, en este caso, realizar una resta, simplemente debo tomar el número que tenemos acá, tal cual como está, lo pasamos para acá, y al que vamos a restar, le aplicamos complemento a 2. Y con eso puedo sumar directamente. Fíjense que no lo estoy haciendo por el hecho de que sea positivo, no. Es simplemente porque quiero restar. No sé si esa pregunta la leí hasta el primer uno, luego cambio de signos o no. Me parece que eso ya lo había hecho. O sea, lo había respondido, me parece. Ando medio disperso el último día de la semana. Ya. Parto entonces, sumando. Ya, muy bien. 0, 1, ¿cierto? Ahí me quedó el acarreo. Después me queda 1, 0 y 0. Lo sumo, me da 1, ¿cierto? Después este 1 más 0 me va a dar 1. Después ese 1 más 1 me va a dar 0, 1. Lo escribo acá. ¿Cierto? De la misma forma acá, 1 más 0 más 1 me va a dar 0, 1. Lo hago ahí, ¿cierto? Y nos damos cuenta que acá me va a quedar 1 más 1 más 0, va a ser 0, 1. Pero, ¿qué va a pasar con la cantidad de bits? Nos pasamos, ¿cierto? Porque originalmente eran 6, así que se elimina. ¿Ya? Hay casos en los cuales se da así. Especialmente cuando quedan sumas con un número positivo y otro negativo, pasa eso. Así que nos queda 0, 1. Como les decía, mantenemos la cantidad de bits, si estemos sumando o restando, y nos queda ese número. Y ahora nosotros podemos comprobar si es que efectivamente es el resultado correcto o no. Yo puedo convertir directamente este número. Voy a comprobar, ¿ya? Voy a comprobar ese número. Vamos a ponerle acá comprobación. Comprobación. Y vamos a ver si es que nos da o no.
Vamos a ver que el número que está acá es el 0, 0, 1, 1, 0, 1. Estoy tomando directamente ese, ¿cierto? Y voy a ver qué número es. Fíjense que lo puedo convertir directo, incluso ese es un 13, ¿cierto? Y no hay que hacer nada más. Es un más 13 porque tiene el bit de signo. No nos olvidemos de que ahora es positivo. Así que este número es un más 13. Elegí un número no tan grande, ¿cierto? Para este ejemplo. Y vamos a ver el otro número. Vamos a ver que es un 0. De hecho, lo puedo copiar directamente. Ahí. Aprovechemos de hacer eso. Y lo ponemos ahí por mientras. Ahí, ¿cierto? Ya, y lo convertimos. Vamos a ver qué número es. De hecho, agrupamos de a 4, ese va a ser un 7, así que en realidad es un más 7, porque tiene su bit de signo, el cual no debemos olvidar. Y según eso, nos da el siguiente resultado. Vamos a ver. Nos da el 0, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Que sería simplemente un 7, ¿cierto? Perdón, un 6. Ahí sí. Y me da para escribir el 7. ¿Eh? Ahí sí. Es un 6. Y va a ser un más 6. ¿Está en lo correcto esto? ¿Sí o no? Fíjense que sí, estaría correcto porque tenía el más 13, le resté, ¿cierto? A ese más 13, el más 7. Con este método donde yo lo que hice fue aplicar el complemento a 2, ¿cierto? Y sumar. Simplemente porque yo quiero sumar únicamente, no quiero hacer nada más que sumar. Y ese es el procedimiento. ¿Qué nos quedaría pendiente para la siguiente clase? Para la siguiente clase nos quedaría pendiente lo siguiente. Vamos a dejarlo acá escrito. Siguiente clase. Vamos a ver, primero, ¿qué pasa con el overflow? ¿Qué es el overflow o sobrepaso? Vamos a ver que hay casos en los cuales si yo sumo, por ejemplo, números que son muy grandes, me va a dar un signo contrario, o sea, me va a dar un error. ¿Ya? Así que eso es lo primero, overflow. Y generalmente se presenta en estos casos. Vamos a tener 2 y 3. Esto va a ser multiplicación y división en CA2, en realidad número binario. Y tampoco nos vamos a extender tanto, la idea es que más o menos se entienda cuál es el procedimiento, ¿ya? Pero eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Dudas sobre lo que vimos hoy día? ¿O en general? ¿Sí? ¿No? Recuerden que pueden escribir en el chat. ¿Cuántas hojas nos quedaron? 1, 2, 3, 4. Es razonable. Ya. ¿Sí? Recuerden cualquier duda, me escriben. Si no, en el foro de consulta, ¿ya? Que estén muy bien. Les agradezco su participación. Para la otra les voy a mandar un mensaje para que lleguen más. ¿Ya? Sí, que estén Chao, bien. profe. Chao, que estén bien. Nos vemos. Nos vemos, sí. Técnicamente sí. Ya. Se me perdió. Acá está. Chao, chao.